Aritmética. La aritmética es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las estructuras elementales como también las propiedades de las operaciones y los números en sí mismos, en su concepto más profundo, que permite describir, entre otras cosas, sus aplicaciones, usos y comportamientos generales. El estudio de los números involucra las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero también existen otras operaciones como la potenciación y sus inversas, los radicales y los logaritmos. También aritmética modular, el factorial de un número, módulo o valor absoluto, e incluso ciertas notaciones matemáticas que generan sucesiones como la sumatoria y la productoria. Los símbolos aritméticos principales, además de la suma y la resta, son los operadores de la multiplicación, que puede representarse con una X, con un asterisco, con un punto o con paréntesis, operadores de la división, que también se representa de distintas formas, como son la línea y los dos puntos, solo los dos puntos, la línea fraccionaria o también la línea en diagonal. El operador de porcentaje simplemente forma una fracción con el denominador 100. Operadores de la potenciación y radicales. Y por último, los símbolos de agrupación, que permiten asociar números y operaciones. Y los operadores principales de relación son el signo de igualdad o desigualdad, el símbolo de aproximación, el símbolo de congruencia, el símbolo de mayor, mayor o igual, y el símbolo menor o menor o igual. Aritmética básica. Las operaciones aritméticas son las diversas combinaciones que se efectúan con los números y los símbolos operadores, y se clasifican en 3 operaciones aritméticas directas. Dentro de este grupo se incluye la suma o adición, que se representa como la suma de 2 o más elementos, por ejemplo, A más B más C, llegando a la suma total, S, que es el resultado de la adición. En el ejemplo, los sumandos son 2, 5 y 10, y el resultado o la suma es 17. Esta operación aritmética se dice que cumple la ley asociativa o que tiene dicha propiedad, ya que podemos agrupar sumandos de la manera que se desee y el resultado es el mismo. Como vemos, se puede agrupar 2 más 5 y luego sumarle 10, o podemos agrupar 10 más 5 y luego sumarle 2. Es una operación conmutativa debido a que puedo alternar el orden de los sumandos y el resultado sigue siendo el mismo, en nuestro ejemplo 17. La suma tiene un elemento neutro, el 0, ya que dicho número no varía al número al que se sume con él. También es aplicable a la resta en el caso de que el 0 esté en el sustraendo. Y por último, la adición considera elementos opuestos, es decir, a todo número positivo se opone uno negativo y viceversa. El opuesto de más 5 es menos 5 o el opuesto de menos 5 es más 5. En la recta son números a la misma distancia del 0, uno positivo y el otro negativo. Es decir, el mismo valor numérico pero con el signo opuesto. La segunda operación directa es la multiplicación, que como vimos se representa con diferentes símbolos operadores, y es el producto de la multiplicación de 2 o más números llamados factores. De forma general, A por B por C es igual a K, siendo A, B y C los factores y K el producto. Un ejemplo particular, 2 por 4 por 5 los factores y 40 el producto, resultado de la multiplicación. También cumple con las propiedades asociativa y conmutativa, lo que significa que es lo mismo calcular una multiplicación asociando ciertos factores o conmutando el orden de los mismos. En el ejemplo, asociamos a la izquierda 2 por 4 y luego multiplicamos por 5, y a la derecha se agrupan 5 por 2 para luego multiplicarlo por 4, cambiando el orden de los factores sin alterar el producto, en este caso 40. La multiplicación también tiene un elemento neutro, el 1, ya que al multiplicar por dicho valor no altera la cantidad multiplicada por él. De manera general, n por 1 es igual a n. Un ejemplo, 3 por 1 es igual a 3. Y también se aplica para la división, ya que todo número dividido por 1 mantiene su valor. En la multiplicación también existe un elemento inverso,
que significa considerar el número como fracción y darlo vuelta. El numerador se intercambia con el denominador. En forma general, el inverso multiplicativo de n es 1 sobre n. Ejemplos de inverso multiplicativo son: para 5, es decir, 5 sobre 1, su inverso es 1 sobre 5. Por otro lado, 2 tercios tiene como inverso a 3 medios. Y el tercer ejemplo muestra que este concepto se aplica a cualquier número, como es menos pi sobre 2, y su inverso es menos 2 sobre pi, lo que demuestra que el inverso no cambia el signo, sino que solo se invierte la razón, la división representada por un número fraccionario. Otro operador asociado a la multiplicación es el factorial de un número, que se representa con un signo de admiración y calcula la multiplicación del número por todos sus antecesores, hasta llegar a 1, por lo cual es una operación que solo se aplica a números naturales. De manera general, el factorial de n es igual a n por el anterior de n por el anterior de n menos 1 hasta llegar a 1, o lo que es lo mismo partiendo de 1 hasta llegar a n. Por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o bien 1 por 2 por 3 por 4 por 5. En los dos casos resulta en 120. Este operador es fundamentalmente utilizado para los números combinatorios, expresiones que permiten calcular justamente combinaciones, posibilidades o ciertas agrupaciones y dan lugar a la combinatoria. En este grupo también se encuentra la tercera operación aritmética directa, la potenciación. Un número elevado a otro número, es decir, un número, la base, elevado a otro número, el exponente. Si el exponente es un número natural, se puede considerar como la repetición de factores, es decir, el número base se multiplica por sí mismo el número de veces que indica el exponente. b elevado a x es el resultado de b por b por b, la cantidad de veces que indique el valor de x. Veamos un ejemplo. 5 elevado a 3 es repetir 5 como factor 3 veces. 5 por 5 por 5, lo que resulta en la potencia 125. Y para probar que no es conmutable, 3 elevado a 5, repitiendo en este caso el factor 3 5 veces, lo que resulta en 243. Las propiedades básicas de las potencias son: todo número elevado a 1 resulta en el mismo número. Todo número, excepto el 0, elevado a 0, resulta en 1. Si el exponente es un número entero negativo, se invierte la base y se escribe el opuesto del exponente. Y luego se calcula la potencia. Es importante diferenciar las potencias con bases negativas. Si el signo menos se escribe dentro de un paréntesis, le corresponde a la base. En cambio, si el signo antecede a la potencia, sin paréntesis, primero se resuelve la potencia con la base positiva y luego se considera el signo menos. Veamos algunos ejemplos de las tres propiedades básicas que acabamos de describir y la diferencia en calcular potencias con bases negativas o potencias antecedidas por un signo menos. 5 elevado a 1 es simplemente 5, como así podemos considerar que 3 es 3 elevado a 1. 3 elevado a menos 2 se calcula primero invirtiendo la base de 3 a 1/3, donde es necesario utilizar el paréntesis para que el exponente afecte a todo el número y no solo al numerador, y se cambia el signo del exponente. Por lo que 3 elevado a menos 2 es igual a 1/3 elevado a 2. Y si elevamos menos 3 al cuadrado, notamos que por la ley de signos el resultado es positivo. Sin embargo, en caso de que el signo menos no esté incluido en un paréntesis, es decir, que no pertenezca a la base, se calcula primero la potencia, 3 al cuadrado, que sigue siendo 9, pero el término es antecedido por el signo menos, por lo que cambia el signo. Y por otro lado, números elevados a 0, donde vemos que no importa si la base es negativa o positiva, el resultado siempre es 1 positivo, excepto que, como vimos anteriormente, si el signo menos no pertenece a la base, sino al término, con lo que primero se calcula la potencia y luego se aplica el signo. La base puede ser cualquier número y las propiedades son las mismas,
pero si el exponente es un número racional no entero, es equivalente a los radicales, como veremos en el siguiente grupo de operaciones.